Causa número 15, expediente 3019-2017, proceso de amparo, iniciado por don Sergio Perea Ponce, presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas, contra el Gobierno Regional de Madre de Dios. Por la parte demandante, ha solicitado informar, en su condición de abogada, la doctora Raquel Sonia Irigoyen Fajardo, y también ha solicitado informar sobre hechos el actual presidente de la mencionada comunidad, el señor César Estánico Sánchez. Bien, en primer lugar vamos a escuchar, no, es de la parte demandante. De la parte demandante se ubica al otro lado. En primer lugar le vamos a dar la oportunidad para que durante 5 minutos el representante que va a informar sobre hechos exponga sobre hechos, como dice la norma, no sobre el aspecto jurídico. ¿Puede usted empezar, señor? Encienda su micro. Jacuya Murki Jatibri. Muy buenos días, señores magistrados, señora magistrada. Mi nombre es César Estánico Sánchez, actual presidente de la Comunidad Nativa de Tres Islas, y conformado por 2 pueblos, Xipiu y Ezeja. Nuestra comunidad está ubicada en el departamento de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata, ¿no? Y ocupamos un territorio que nuestros ancestros nos dejaron, ¿no? Dejaron nuestros ancestros para nosotros salvaguardar, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Y ocupamos un territorio de 31.641 hectáreas, en la cual, señores magistrados, señora magistrada, el problema que tenemos en nuestro territorio, que no nos reconocen como propiedad de los bosques, sino en cesión en uso, ¿no? Entonces, señores, en tal sentido, nosotros pedimos al Tribunal Constitucional que este título que nos han otorgado, que está en cesión en uso, que nos cambie por propiedad de territorio integral. Porque venimos sufriendo de atropellos, de que el Estado mismo está dando denuncios mineros, forestales, está dando permisos de agua, y todo por lo que nuestro título dice, en cesión de uso. Por eso, en tal sentido, señores magistrados, yo aquí les pido a ustedes, nosotros somos conservadores de los bosques, lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron. En tal sentido, quiero también pedirles que se anulen todas esas concesiones mineras, concesiones maderables dentro del territorio comunal. Que seamos dueños absolutos de nuestro territorio, para así nosotros controlar nuestros montes, nuestros bosques, porque venimos siendo contaminados. Hasta nosotros nos han prohibido comer los pescados, tanto la doncella, la carachama, el bocachico. Entonces, eso lo pido, señores magistrados. Señores, venimos de tan lejos, desde el departamento de Madre de Dios, para que nosotros nos escuchen, nos den lo que nuestros padres nos dejaron. Gracias. Gracias. Concluido el informe de hechos, vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Irigoyen por el tiempo que hemos establecido. Tiene el uso de la palabra, abogada. Buenos días, señor presidente, señora y señores miembros del Tribunal Constitucional. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, miembro del IIDS, que tiene la defensa legal de la Comunidad Nativa Tres Islas.
Venimos en este proceso de amparo contra el Gobierno Regional de Madre de Dios a solicitar que declare fundada la demanda de la comunidad y, con base en el derecho constitucional e internacional a la propiedad territorial indígena, declare la inaplicación del artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas y ordene que se cambie el título de la comunidad, si me lo permite, donde dice en la parte de cesión en uso a propiedad y como pretensión accesoria el pago de costos y costas. ¿De qué se trata este caso? En primer lugar, hemos visto, se trata de un sujeto colectivo indígena que tiene ocupación ancestral de su territorio. Y en este punto no hay ningún hecho controvertido. Esta no es una demanda de hechos, sino que hay un asunto de puro derecho que el tribunal tiene que dilucidar. Tampoco vamos a solicitar aquí que se declare la titularidad de algún derecho, porque ya el pueblo tiene ese derecho, o sea, tampoco estamos solicitando un derecho nuevo. Lo único que vamos a solicitar al tribunal es que aplique la Constitución y la interprete de conformidad con los tratados internacionales por encima de normas infraconstitucionales que van contra la Constitución y cuyos efectos están generando la vulneración de derechos. Este título que tiene la comunidad nativa Tres Islas, otorgado en el 94, como tienen todas las comunidades de la Amazonía, tiene una primera parte donde literalmente dice que se hace la demarcación del territorio ocupado actualmente y en forma permanente por la comunidad nativa Tres Islas. O sea, por eso digo, no es un hecho controvertido, que estamos ante un sujeto indígena que tiene ya ocupación ancestral, demarcación, título de propiedad del territorio. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que tiene esa primera parte muy clara, luego estos títulos dicen, se distinguen tres tipos de áreas. Áreas de ganadería, de aptitud ganadera, aptitud agrícola y aptitud forestal. ¿Y qué dicen? Que solamente dan título de propiedad del área de aptitud ganadera y agrícola. Y en cambio dan título de cesión en uso del área forestal. Como sabemos, en bosques húmedos, tropicales y subtropicales, todo es área forestal. Nada naturalmente es apto para la ganadería. Hay que talar los árboles, hay que destruir el bosque para poder poner vacas. Igualmente, hay que hacer lo mismo para tener cultivo intensivo. Sin embargo, vemos esta perversidad de la norma, que si una comunidad, un pueblo, destruye todo, mete vacas y pone cultivos, le van a dar un título de propiedad. En cambio, si conserva el bosque, le van a dar un título de cesión en uso. Entonces, esta norma obviamente fomenta la destrucción de los bosques. ¿Qué hay detrás de esto? En primer lugar, esta clasificación de suelos pues fomenta, como decimos, la destrucción del bosque, y el Estado se considera dueño de los bosques. ¿Y cuál es el problema? Que da autorizaciones a terceros, como ya explicó el caso de la comunidad nativa Tres Islas, más del 60% de su territorio está bajo concesiones mineras que nunca son fiscalizadas ni controladas. Es todo el problema de la minería ilegal en Madre de Dios, porque esos mineros que apenas pagan la vigencia entran y destruyen todo, igual los taladores, etcétera. Y el Estado da todo tipo de concesiones. La comunidad ganó el 2012 una sentencia pionera por parte del Tribunal Constitucional, justamente cuando ellos se oponían a la entrada de los taladores y mineros, y el tribunal le dijo, tienen razón, y ordenó el cese de toda violación de la autonomía y la propiedad territorial de la comunidad. La comunidad con la sentencia se fue feliz a Madre de Dios y solicitó a las autoridades que ya no den más concesiones, licencias de uso de extracción de cascajo, de uso de agua, etc. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron las autoridades? No podemos, porque ustedes no son propietarios de este territorio. Ustedes solo tienen cesión en uso. El Estado es el propietario y por lo tanto el Estado puede seguir dando estas concesiones
a su antojo. Este es el problema. Entonces la comunidad efectivamente ve su título y dice cesión en uso de los bosques. Entonces va a Gorel y reclama, cámbieme mi título, rectifique. En vez de cesión en uso, póngame propiedad. ¿Por qué propiedad? Porque no está en discusión la ocupación del territorio y todas las constituciones, desde 1920, aquí tenemos un historiador del derecho, hasta la actualidad, todas que han reconocido, si leemos la exposición de motivos de las constituciones, reconocen que los indígenas preexisten al Estado y por lo tanto le reconocen 4 cosas. 1, su existencia legal, su personalidad jurídica, su autonomía y la propiedad de las tierras. Eso es constante en todas las constituciones de 1920, 33, 79 y 93. Y el derecho internacional en la misma línea. El convenio 169 de la OIT claramente dice que los estados tienen la obligación de reconocer la propiedad y garantizar la propiedad de las tierras y los territorios indígenas. El artículo 14, inciso 1, dice: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. En ninguna parte de la Constitución de 1920 a la fecha, ni del derecho internacional, existe la figura de cesión en uso. ¿Por qué? Porque tanto el derecho constitucional como internacional entienden que la propiedad indígena es una propiedad originaria. Entonces no es el Estado que les cede el uso, sino que ellos la tienen desde antes del Estado. Y es así claro en el derecho internacional, en todas las sentencias que ha dado la Corte Interamericana, desde Aguas Tigni el 2001, todas las sentencias de Saguayomaxa y Aquiaxa, citadas por este tribunal, la de Saramaca versus Surinam, y todas las sentencias de la Corte Interamericana reconocen ese carácter de propiedad originario con la sola ocupación territorial. Entonces, ¿qué? Abogada, disculpe. Voy a terminar, denme un si ha minutito. excedido, le doy 2 minutos más para Muy que termine. amable. Aquí termino. ¿Cuál es el problema entonces si todas las constituciones y el derecho internacional solo reconocen la figura de la propiedad? ¿De dónde sale esa figura de la cesión en uso? Cuando la comunidad demanda esto primero ante el gobierno regional, lo que le dice el gobierno regional, yo no puedo aplicar la Constitución, derecho internacional directamente, lo que pasa es que hay una ley, la Ley de Comunidades Nativas de 1978, que habla de distinguir los tipos de suelos y solamente se puede dar propiedad en áreas de cultivo y ganadería y no el área forestal. ¿Cuál es el origen de esta norma? La Ley de Comunidades Nativas de 1974 de Velasco se da en compatibilidad con la Constitución del 33 y expresamente dice que reconoce la garantía de la integridad de la propiedad. Pero hay una influencia de las forestales y en 1978, lamentablemente durante la dictadura de Morales Bermúdez, se cambia un artículo a esa ley. Se mantiene el artículo 10 que garantiza la propiedad territorial. Imagínense, artículo 10, el Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas y les otorgará títulos de propiedad, dice el artículo 10. Pero seguido el artículo 11 dice que a las comunidades nativas les corresponde en las tierras de aptitud forestal solamente la cesión en uso. Hay una contradicción en la ley por esta presión, como digo, de las forestales. Podríamos decir que ya no hay ningún problema porque al año siguiente, en 1979, la Constitución ya vuelve a la vida democrática y solo habla de propiedad de la tierra. Y no sabemos por qué hay una aplicación ultraactiva de esta ley que fue dada en el 78 durante una dictadura por un decreto ley. Y a pesar de que la Constitución del 79 ya habla de propiedad otra vez, la del 93 también, tenemos una norma que sigue siendo aplicada hasta la actualidad. Y esto afecta a la comunidad nativa Tres Islas como a todas las comunidades. Por eso pedimos a este tribunal
que les explique a todas las autoridades, al gobierno regional, etcétera, que no pueden seguir dando títulos con una norma que ya podríamos considerar derogada por la Constitución del 79 y del 93, y que más bien se rectifique. Solicitamos que se declare la inaplicación de este artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas del 78 y que se ordene la rectificación del título de la comunidad, de esa parte que habla de cesión en uso a propiedad, y que se aplique realmente los tratados internacionales en nuestro país por el principio de convencionalidad y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Quedamos dispuestos a las preguntas que tengan. Va a preguntar el magistrado José Luis Ardón de Taboada. A la abogada de la parte demandante, el problema no sería el artículo 66 de la Constitución, que nos guste o no nos guste, ha establecido que no puede haber propiedad sobre los recursos naturales, y posteriormente en la ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales, en el inciso 3, es el inciso 3 de la... El inciso C, del artículo 3 se incluyó a los... El inciso B del artículo 3 se incluyó a los bosques dentro de los recursos naturales que no podían ser objeto de derecho de propiedad porque eran patrimonio de la nación. ¿Cómo salimos de ese problema? Gracias por su pregunta. Efectivamente, la Ley de Recursos Naturales considera a las tierras como un recurso natural. Pero sin embargo han coexistido desde 1920 hasta la fecha las dos normas en nuestro ordenamiento constitucional. En la Constitución del 20, del 33 y hasta la del 78, inclusive se decía que los recursos naturales son propiedad del Estado, y coexistían con las normas en las mismas constituciones que reconoce la propiedad originaria de los indígenas, porque justamente tiene esa naturaleza de propiedad originaria, ¿no? Han coexistido esas dos normas. En la Constitución actual ya no se habla de la propiedad del Estado de los recursos naturales, sino de que es patrimonio de la nación. El problema de la norma del 78 de comunidades nativas es que presume que la propiedad de las áreas forestales es del Estado. O sea, sería toda la Amazonía, en realidad, todo el territorio indígena. Entonces sería imposible de aplicar el artículo constitucional que reconoce la propiedad de las tierras que ocupan los pueblos indígenas, porque donde viven es toda esa área forestal. Es una ficción distinguir área de aptitud ganadera si ahí no existe ganado, naturalmente en el hábitat. En la zona andina tenemos ganadería, digamos, alpacas, vicuñas, etcétera, naturalmente como parte del hábitat, pero en la zona amazónica no existe eso como parte del hábitat. Y además, habría una discriminación, porque en el caso de las comunidades de la sierra, cuando se les da el título de propiedad, eso incluye también bosques secos, ¿no? Y en el caso de la Amazonía son bosques húmedos, no hay ninguna diferencia. El punto está, ¿no?, en que se ha introducido esa diferencia que no está en la Constitución. Ahora, el concepto de patrimonio de la nación no impide que pueda haber propiedad originaria de los pueblos, porque además los pueblos no están pidiendo eso en propiedad para poder venderlo, destruirlo, etcétera, sino más bien tienen un concepto muy cercano al de patrimonio de la nación e inclusive patrimonio de la humanidad, porque quieren esos bosques para que se conserve para las futuras generaciones. Entonces yo no veo ahí incompatibilidad entre el concepto de propiedad territorial indígena y un concepto de patrimonio que es justamente la protección de esos bosques. Tengo dos preguntas sobre el convenio 169 de la OIT. La primera pregunta es la siguiente. Ese convenio se refiere a los pueblos tribales e indígenas, ¿no? Entonces, es muy claro que la existencia de dichos pueblos es independiente del orden jurídico. En cambio, las comunidades campesinas a las que alude el artículo 89 de la Constitución deben organizarse jurídicamente para existir. Entonces, yo no sé si se está hablando de lo mismo, ¿no? En las comunidades campesinas de la Constitución, de un lado,
y los pueblos tribales e indígenas de otro, a los que se refiere el convenio 169. ¿Es lo mismo? El Comité de Expertos de la OIT, CEARC, ya se ha pronunciado en varias observaciones generales y específicas sobre este punto. Y justamente ha explicado que para el convenio 169 de la OIT, para considerar a un colectivo como indígena, solamente tiene que tener dos requisitos, como lo hemos analizado en otra oportunidad: el que ese colectivo se autoconsidera que desciende de poblaciones que estaban antes del Estado y que actualmente tenga todas o alguna característica identitaria propia. O sea, son solo dos requisitos. En el caso de la ley, la Constitución en el 89, en el artículo 89, habla de comunidades campesinas y nativas. Y en el artículo 149 añade rondas campesinas, y en el artículo 191, en la reforma que se hizo el 2005, introduce la categoría pueblos originarios. Si nosotros vemos, históricamente, las constituciones anteriores hablaban de comunidades de indígenas, pero Velasco dio la ley 17716 del 24 de junio de 1969, donde ordena el cambio de la palabra comunidad de indígenas a comunidad campesina. Entonces, no estamos hablando de un sujeto distinto que no sea indígena, solamente le han cambiado el nombre. Y si vemos los requisitos para que se pueda reconocer una comunidad campesina o una comunidad nativa, son requisitos que exceden largamente los que requiere el convenio 169 de la OIT, porque piden, por ejemplo, estudios socioeconómicos de que han ocupado ese territorio ancestralmente, de que hablan algún idioma indígena, de que tienen costumbres, de que tienen instituciones propias. Entonces, las actuales comunidades campesinas y nativas, para haber sido reconocidas como tales, ya cumplen los requisitos que exige el convenio 169 de la OIT para ser considerados sujetos de aplicación del convenio 169 de la OIT. Y como digo, ya hay opiniones en ese sentido de la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OIT. Y una última pregunta también sobre el 169. La manera como fue incorporado al ordenamiento jurídico nuestro, ¿no? Porque la Constitución del año 93, la Constitución actual, terminó de redactarse a principios de julio del año 93 y luego fue sometida a referéndum el 31 de octubre del 93, que fue aprobada, y luego entró en vigencia el 31 de diciembre. Entonces, entre el referéndum y la promulgación hubo la aprobación del convenio 169 de la OIT el 26 de noviembre. Entonces, si se iba a estar añadiendo derechos fundamentales de esa manera, entonces ¿para qué se hizo el referéndum? Bueno, en todo caso aquí, esto ya también fue materia de análisis por el Tribunal Constitucional. Lo habíamos comentado en otra oportunidad. En el 2007 hay una primera sentencia del tribunal que justamente dice no aplica, era un proceso de consulta de dos comunidades de Cerro de Pasco que habían interpuesto una acción diciendo que la demarcación de un nuevo distrito debería ser declarada nula porque no fueron consultadas estas comunidades. En ese momento el tribunal consideró que el convenio 169 de la OIT no había seguido el procedimiento constitucional para entrar en el ordenamiento jurídico debidamente, porque no había pasado los requisitos que establecía la Constitución. Sin embargo, posteriormente ya el propio tribunal ha analizado que sí es plenamente vigente el convenio. ¿Por qué? Efectivamente, el 26 de noviembre, la Asamblea Constituyente Democrática decide aprobar la ratificación del convenio 169 de la OIT y lo hace con base en su reglamento, el artículo 2, que reconocía que lo estaba haciendo con sus funciones de Congreso y de Congreso Constituyente Democrático. Por lo tanto, para que un instrumento internacional tenga la capacidad
de inclusive modificar la Constitución, tenía que ser por el mismo procedimiento de aprobación constitucional, que es el caso, porque la ratificación del convenio 169 de la OIT se dio por el mismo procedimiento de ratificación constitucional al haberse aplicado el artículo 2 del reglamento del Congreso Constituyente Democrático, que lo hacía bajo su calidad de Congreso Ordinario y de Congreso Constituyente. De esa manera ya este tribunal por eso ha salvado esta discusión y esta objeción y considera al convenio 169 de la OIT incorporado en el ordenamiento jurídico y con capacidad justamente de plena vigencia de los derechos que ahí contiene. Bien, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. No habiendo más causas, se levanta la sesión.